Muy buenas. Seguimos con el tema 1 de economía y vamos al punto 4. El punto 4 se titula Los bienes y servicios que satisfacen las necesidades. A ver, bienes y servicios son todas aquellas cosas que utilizamos para satisfacer las necesidades que tenemos el ser humano. Por ejemplo, comida, pues la lechuga, los tomates, un filete, todo eso son un bien que utilizamos, el móvil. Luego hay servicios, porque los servicios no son bienes directamente que utilizamos, sino, por ejemplo, el de educación. La clase que yo os estoy dando es un servicio. Yo no soy un bien, que quede claro. Y además no os pertenezco. Es un servicio que os doy la información. Bueno, lo que hace el punto, una vez que queda claro que los bienes y servicios es un elemento básico en la economía, porque de hecho la economía es esa organización que hacemos para producir los bienes y servicios que necesitamos, pues lo que hace el punto es clasificarlos, hace clasificación de bienes. ¿Por qué? Bueno, pues porque en economía los bienes y servicios se utiliza mucho, constantemente aparecen esos conceptos, dependiendo de para qué se utiliza una clasificación u otra, y aquí vamos a hacer una clasificación. Esto lo digo ya para todo el curso. Cuando hacemos clasificaciones, aquí vamos a ver unas cuantas, no es que sean estas y ya está, y no pueden variar. No, cuando clasificamos algo simplemente es coger una realidad, un montón de elementos y agruparlos con características comunes, ¿no? Por ejemplo, en la clase podemos diferenciar chicos, chicas, podemos diferenciar los que tienen pelo rubio, pelo moreno y pelo castaño, podemos diferenciar los que son pues más altos de 1,65 y menos altos de 1,65, yo qué sé. Se nos pueden hacer muchísimas clasificaciones, las que queramos. Normalmente cuando clasificamos algo, pues es con algún sentido, ¿vale? Buscando, yo qué sé, agruparlos para algo que nos es útil. Dicho esto, nosotros vamos a distinguir una serie de clasificaciones que se utilizan mucho de bienes y servicios, pero no son las únicas que pueda haber. Bien, ¿cuál es la clasificación que hace el libro? Dice, bueno, según su escasez o abundancia. Bueno, pues diferencia dos tipos de bienes. Los bienes libres o gratuitos, o también se llaman bienes no económicos, bienes libres y bienes económicos. Bienes libres son aquellos que disponemos de ellos de forma ilimitada. No es que haya muchos, es que disponemos de forma ilimitada. Y bienes económicos son los que de alguna forma no son infinitos, no los tenemos de forma ilimitada, son limitados, escasos. A veces decimos escasos, pero cuando pensamos escasos pensamos a lo mejor que hay muy poco. No nos referimos a que haya muy poco. Quiere decir que no son infinitos. Ahora con ejemplos va a ver claro. Bienes libres, pues el aire. El aire es un bien libre. No tenemos la sensación de que si respiramos mucha gente nos quedamos sin aire. No. A nivel ser humano, ya sé que no es infinito a nivel universo, pero a nivel ser humano el aire es infinito. Que haya gente respirando alrededor no me agobia ni tengo la sensación de que me vaya a quedar sin aire. La luz del sol, ¿vale? La luz del sol para nosotros es un bien que también podría considerarse infinito. Son muy pocos, en realidad. Casi todos los bienes que conocemos son económicos, porque son aquellos que no son ilimitados. Por ejemplo, los metales. O si vamos a bienes elaborados, los coches o las televisiones, me da igual, o los móviles o los lápices. Con esto lo que quiero decir es que no tiene que ser algo que dices, pero qué difícil es conseguirlo. No, sí puede haber muchos, pero no son infinitos. Ya está. Según su función. Según su función, diferenciamos entre bienes de consumo y bienes de producción o de capital. A ver, los bienes se utilizan en general. Nosotros, como consumidores finales, utilizamos los bienes de consumo. El móvil lo utilizamos pues para disfrutar, llamar a los amigos, jugar, escuchar música, lo que sea. WhatsAppear. Yo qué sé, el coche que tenemos en las familias también es un bien de consumo. Pero hay un montón de bienes que se utilizan para producir otros bienes, ¿vale? Como puede ser una máquina en una fábrica. Esa máquina es un bien completo, terminado, pero no se utiliza para el consumo final, se utiliza para producir otros bienes, ¿vale? Luego podemos diferenciar bienes duraderos y bienes perecederos. Este es sencillo y a lo mejor ya lo habéis visto antes. Bienes duraderos son los que duran mucho a lo largo del tiempo, no se consumen en su uso. Por ejemplo, un coche. Un coche lo utilizas para ir al instituto, para volver o para ir a un viaje y ahí sigues teniendo el coche durante mucho tiempo.
Bienes perecederos son aquellos que una vez consumidos desaparecen, por ejemplo, los alimentos. Según grado de elaboración. Según grado de elaboración tenemos bienes intermedios y bienes finales. Bienes intermedios son aquellos que se meten en un proceso productivo para llegar al bien final. Por ejemplo, para producir este libro, el bien intermedio han sido hojas de papel. Por cierto, las mismas hojas de papel, los folios, si es que vosotros habéis comprado DIN A4 para utilizarlos para escribir, eso entonces ya es un bien final. Por lo tanto, que quede claro, una hoja puede ser un bien intermedio porque se va a utilizar, una hoja de papel se va a utilizar para hacer un libro, o puede ser un bien final, porque es la que ya tienes tú para hacer tus ejercicios. O yo qué sé, la mantequilla, pues será un bien final si lo utilizo para la tostada, y será un bien intermedio si lo está utilizando una panadería para hacer bizcochos, ¿vale? Luego, según la relación que mantienen entre sí, este es muy interesante, hay bienes complementarios y bienes sustitutivos. Bienes complementarios, como indica el nombre, por cierto, consejo también para toda la vida, cuando se dan nombres a las cosas, esos nombres tienen sentido, ¿vale? Igual que hemos dicho bienes libres y bienes económicos, o bienes de consumo y bienes de producción, con lo cual, cuanto más pensemos en el lenguaje y en el nombre de cada cosa, más fácil será acordarnos. Yo no hace falta que me acuerde, bienes de producción son aquellos que se utilizan para producir, si ya me lo está diciendo el nombre, bienes de producción, los que se utilizan para producir. Esto lo he dicho ahora porque se me ha ocurrido, pero sirve también para lo que vamos a decir ahora, bienes complementarios. Bienes, todo el rato vamos a hablar bienes que de una manera u otra están relacionados en el consumo, ¿vale? Entonces, bienes complementarios son aquellos que se consumen conjuntamente y por lo tanto se necesitan uno del otro para poder consumirse. Por ejemplo, la gasolina y el coche. Un coche sin gasolina no va a funcionar. Son bienes distintos. Una cosa es el coche y otra cosa es la gasolina, pero se necesitan el uno al otro en su consumo, ¿vale? Pensad vosotros, eso puede ser un ejercicio, que penséis algunos bienes complementarios. Por ejemplo, el móvil y la electricidad. Tú puedes tener un móvil estupendo, pero si no lo cargas, pues te durará lo que te dure la batería y se acabó. Tu móvil ya sirve de poco. En cambio, la electricidad lo carga. A la vez, la electricidad por sí sola no la utilizamos para nadie. Para nada. Es decir, tú no coges la electricidad y metes los dedos y con eso estoy encantado. No. La electricidad la utilizas para algo, o para que funcione un aparato, para cargar el móvil, etc. Y luego están los bienes sustitutivos. Bienes sustitutivos quiere decir que se sustituyen en el consumo. Es decir, que cumplen la misma función y que tú decides utilizar uno u otro, pero no los dos a la vez. Por ejemplo, un sustitutivo son las gafas y las lentillas. Bueno, yo si necesito para ver mejor corregir la vista, puedo utilizar gafas o puedo utilizar lentillas. Son bienes sustitutivos. No los utilizo a la vez. Alguien me puede decir, yo tengo gafas y lentillas. Vale, muy bien. Pues a veces te pondrás gafas y a veces lentillas. Pero no los dos a la vez. Otro, por ejemplo, pues si quiero ir a Barcelona y no tengo coche, puedo hacerlo en el AVE o puedo hacerlo en el avión. Bueno, pues son bienes sustitutivos. Dentro de los bienes sustitutivos habrá algunos que son más cercanos y otros menos cercanos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, podríamos decir el tren y el coche. Sí, son sustitutivos porque puedo ir a Madrid en tren o en coche. Alguien podría decir, no hombre, pero en el coche puedes cargar muchas más cosas, puedes ir a pueblos que no puedes ir con el tren, y es verdad. Por lo tanto, no son sustitutivos perfectos, pero son algo sustitutivos. Gafas, lentillas sí son bastante perfectos, ¿no? Porque hacen una función muy, muy similar. Vale. Y el último, según su carácter público o privado. Bueno, los bienes públicos son aquellos que están abiertos a uso a todo el mundo, ¿vale? Y por eso se llaman públicos, porque todo el mundo los puede utilizar. Por ejemplo, un parque. Y los bienes privados son los que no pertenecen a alguien. Su uso está destinado a su poseedor o quien decida su poseedor. Por ejemplo, un jardín. Un parque y un jardín pueden ser cosas parecidas, ¿no? Pero un parque es abierto a todo el público, el que quiera poder ir, y un jardín de una casa, pues oye, lo utilizan los propietarios de la casa, sus amigos, quien quiera. Y con esto hemos acabado el punto 4. Continuará.